Ya, muy buenas a todos, bienvenidos a mi presentación acerca de funciones de manejo de archivos en lenguaje C. Y vamos a empezar con la declaración del alias del archivo, que en lenguaje C++ requiere el encabezado estándar IO y se necesita incluirlo de la siguiente forma o en la siguiente librería, que sería include dio.h. También es necesario declarar una variable de tipo file que opere como el apuntador a la estructura del archivo alias. En este caso sería file por alias, como lo estarán viendo acá. También tenemos las funciones de manejo de archivos, donde la función fopen y modos de apertura de archivos, que nos dice que se usa la función fopen para abrir un archivo y determinar el modo de apertura y establecer la vía de comunicación mediante su alias correspondiente. Y esta función tiene dos argumentos, el nombre del archivo y su modo. También tenemos lo que es validar la apertura de un archivo, la que es si un archivo no se puede abrir, la función fopen devuelve el valor del 0 definido como null en lo que sería dio.h. Lo que se refiere a esta expresión, podemos utilizar un condicional if para realizar esta validación. También en el cierre de archivos usando fclose y fcloseAll. Esto se logra mediante las funciones fclose o fcloseAll, donde la función fcloseAll cierra todos los archivos abiertos y se usa también fclose, que es necesario para indicar el alias del archivo que se desea cerrar. También tenemos lo que sería la escritura de registros usando fwrite, donde la función fwrite proporciona el mecanismo para almacenar todos los campos de un registro en un archivo. Dentro de esto la función tiene 4 argumentos y son los siguientes, que sería la variable que se desea grabar, su tamaño en bytes, la cantidad de variables y el alias del archivo donde se desea almacenar. También aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta que al utilizar esta función se almacena una variable de un tipo struct o estructura que representa un bloque de datos o área. Aquí también dentro de estructura de registros usando la fwrite también tenemos lo que sería vaciando los buffers con lo que sería fblush, que es de esta siguiente forma. Y tenemos lo que sería que un buffer es un área de almacenamiento temporal en memoria y para el conjunto de datos leídos o escritos en el archivo. Estos buffers retienen datos de tránsito desde y hacia el archivo y tienen la finalidad de hacer más eficientes las operaciones de entrada y salida. También la lectura de registros usando fread, que es de esta forma, dice que la función fread permite cargar todos los campos de un registro en un archivo, es decir, lee un registro y lo copia en la memoria RAM. Esta función tiene los mismos argumentos que la función fwrite, que ya lo vimos. También tenemos lo que sería la reposicionando el apuntador mediante el fseek, que sería de esta manera, como lo estoy señalando aquí. En la operación de esta función es necesario estar relacionado con el apuntador del archivo, el cual indica la posición dentro del archivo. Esto es importante mencionar, que cada vez que se realiza una operación de lectura o de escritura de cualquier tipo de dato, por ejemplo tenemos de dato de carácter, de cadena y de estructura. Los archivos en lenguaje C++ son
controlados por direcciones físicas, no lógicas, indicadas en bytes. También la función fseek permite reposicionar el apuntador del archivo en la dirección física deseada mediante tres argumentos, que son el alias del archivo, la dirección física que sería en bytes, y el punto de referencia. Bien, en el punto de referencia de la función fseek tenemos que el último argumento de la función fseek es conocido como el punto de referencia o el modo. Bien, aquí se dice que refiere desde donde se iniciará el conteo de bits, determinado por la dirección física. Ya. Y tenemos unos puntos de referencia que sería seekset, sí sería seekset, pero en este caso tocaría escribirlo de esta forma, seek, con raya baja set. Tenemos también seek raya baja cur y seek raya baja end. Ya en seekset tiene un modo 0 y la operación que es desde el principio del archivo. También tiene seek cur tiene un modo 1 con la operación desde la posición actual del apuntador del archivo, y seek end tiene un modo 2 que tiene una operación desde el final del archivo. Bien, también tenemos el conocimiento, no el conocimiento, sino conociendo la posición del apuntador del archivo con la función ftel. Se usa la función ftel para conocer la posición actual del apuntador de un archivo abierto. Esto quiere decir que la posición se expresa en bytes, que sería la dirección física, contados desde el principio del archivo. También tenemos lo que es colocando el apuntador del archivo al principio con la función rewind, que quiere decir que esta función rewind se usa principalmente para colocar el apuntador del archivo al principio de un archivo abierto sin necesidad de usar la función fseek. Bien, otra parte sería que detectando el final del archivo con feof, mostrado de esta manera, dice que se usa el macro feof definido en la librería stdio.h para determinar si se ha encontrado el final de un archivo. Y esto también, que se encuentra en el final del archivo, devuelve el valor diferente de 0 y si 0 en caso contrario. Bien, otra de las partes de esto, que sería cambiando los nombres de archivos mediante rename, que sería de esta forma. Esta función tiene como el objetivo de cambiar el nombre de un archivo o subdirectorio especificando por su ruta de acceso. También es importante destacar que esta función solo puede aplicarse a archivos cerrados. Bien, y por último tenemos eliminando archivos con la función remove, que sería de esta forma que lo estoy seleccionando. Y esta función lo que hace es eliminar definitivamente un archivo especificando su nombre. Y también es importante destacar que esta función solo puede aplicarse en archivos cerrados. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan comprendido y nos estaremos viendo hasta la próxima. Chao.